Actualidad, mundo empresarial, emprendimiento, tecnología y cultura. En compañía, un magazine local. 3:25 de la tarde. De esta forma comenzamos la segunda hora de En Compañía, por aquí, por la señal de Éxitos 93.1. Si hay un tema que nos tiene a todos muy consternados, preocupados y al mismo tiempo agobiados, es el tema de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque todos los días o cada vez más es más común darse cuenta que en ciertos puntos de la ciudad no tenemos señal, que si el internet está muy lento o que se cayó. Hemos hablado muchísimas veces, muchísimas oportunidades en este programa de los problemas que conlleva o que han venido acarreando las comunicaciones en el país, hablando del internet específicamente, como en Venezuela, lamentablemente la oferta de internet o la calidad de internet, por así decirlo, ha desmejorado muchísimo, tomando en cuenta también que obviamente lo que tal vez se cobra aquí en Venezuela comparado con lo que se cobra en otros países y sobre todo el servicio que se tiene que pagar afuera es muy distinto. Y de hecho, en un artículo publicado por contrapunto.com hablan de que si se calculan, por ejemplo, las tarifas de Movistar o Digitel con el valor que arroja el sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM, 2.770 bolívares en la última subasta, Venezuela ofrece uno de los servicios de telefonía más baratos en América Latina. Y no es que es solo el más barato, es que es extremadamente más barato porque representa, por ejemplo, $1,72 que se ponen en contraposición con los $18 de Argentina o los $10 de México, que cuesta un servicio de telefonía móvil. Así es, y con esta situación que se presenta con las tarifas que cobran las operadoras aquí en Venezuela para mantener el servicio, para hacer el mantenimiento, a eso tendrías que sumarle la situación que se vive en términos de lo que es la garantía de seguridad para sus equipos. Por ejemplo, en el usuario de Movistar Venezuela hay un tuit fijado que dice: estación de Movistar en Carabobo hurtada por cuarta vez en el año. Para hablarnos acerca de toda esta situación que se está viviendo con las telecomunicaciones en Venezuela, tenemos en la línea telefónica al coordinador de comunicaciones de Internet Society Venezuela, Iván Méndez. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, contentos por poder conversar contigo, pero no tan contentos del tema sobre el que vamos a hablar, porque es algo que como bien sabemos es una de las preocupaciones que se suma a la cesta inmensa de preocupaciones que tenemos en el día a día de los venezolanos, y además es un tema que lamentablemente genera mucha polémica, y digo lamentable porque a veces muchísimas personas no se enteran o no se dan cuenta de lo complicado que es mantener hoy en día una empresa de comunicaciones en Venezuela y lo complicado que es prestar un buen servicio aquí cuando hablamos de temas de precio. Exacto. Por ejemplo, sabes que las operadoras trabajan con lo que ellos llaman capital intensivo. Ellos necesitan estar reponiendo tecnología casi a diario, ¿no? Tanto por la conectividad exterior como por la reposición de equipos. Y entra una variable que hay que considerar. Las tres operadoras, aunque Digitel no lo menciona con la ciudad que lo hace Movistar y Movilnet nunca lo comunica, están sufriendo ataques prácticamente semanalmente. Les destruyen las radiobases, les roban los equipos. Entonces, eso es costo que se ha venido sumando al mantenimiento de la red. Sí. Y en este momento ellos están atravesando un periodo de 2 años de tarifas congeladas y más de 4 de rezago. Por eso lo que ustedes comentaban de la tabla famosa de comparativa de precios. Sí. Fíjate que esa tabla está comparada, está calculada a precio DICOM y ellos tienen más de 2 años que no reciben $1 DICOM. Imagínate. Y súmale a la tabla que nada más es el mismo plan, porque la tabla está hecha en función de un plan específico de una de las operadoras, ¿no? Sí, exactamente. Y el mismo plan cuesta $25 en Ecuador y $1.71 en Venezuela, con el aumento que se había hecho, que se congeló ahora de nuevo. Además, es la segunda vez, ¿no? Ya en el año que se hace esto, que se echa para atrás el ajuste. Claro, entonces en ese momento tú estás pagando por ese mismo plan de esa operadora $0,21 contra $25 que pagan los ecuatorianos.
no tienen nombre, pues, ¿no? Es alucinante la... Exactamente. Y hoy en día todavía seguimos, por ejemplo, viendo reacciones y lo que es la falta de información también, porque a veces cuando no queremos nos hacemos los oídos sordos y claro, simplemente escuchamos aumento y nos asustamos, pero al mismo tiempo no entendemos que por qué conlleva esto un aumento y hace cuánto tiempo no aumentan. Pero, por ejemplo, según el mismo artículo de Contrapunto, hace 5 años, el venezolano promedio, estoy hablando de hace 5 años, donde un venezolano no utilizaba la misma cantidad de datos en la red que utiliza hoy. Estamos hablando de aplicaciones como redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, que se han multiplicado y ahora son también Snapchat y 1000 aplicaciones más que jalan muchísima data y que hace 5 años, por ejemplo, el venezolano promedio destinaba 8.55% de sus ingresos a servicios de telecomunicaciones básicos y hoy eso representa un 0,24%, es decir, estamos pagando muchísimo menos por consumir muchísimo más y estamos esperando que esos servicios no se deterioren. Exacto, porque la situación país, como todos sabemos, las personas no solamente se han volcado hacia la red para buscar información del día a día, qué pasó, dónde hay un trancón, miles de temas que de repente solamente consigues en la radio y en internet. Y digamos que el último semestre ha crecido demasiado la demanda de WhatsApp, sí, porque han crecido los grupos, por la información, por los nervios de la gente, y en este momento lo que tú acabas de comunicar es cierto, o sea, hay una demanda muy alta y creciente, y tienes tarifas congeladas. Y hay que comentar algo, las operadoras, incluyendo MobileNet, cuando contratas servicios externos, como decir el 3G, el 4G, cada usuario genera un ticket. Tú contratas el servicio y tú generas un ticket. Bueno, ese ticket ellos lo pagan en dólares, porque eso es una suscripción. Claro. ¿Ves? Entonces no hay manera de mantener esas tarifas congeladas. Lo que va a ir pasando, porque luego surgió la cadena de que iban a cerrar, se iban a ir del país. Exacto. No, esas son compañías muy serias, están muy bien establecidas aquí, tienen la mirada a largo plazo, pero yo estuve hablando con muchos de ellos y claro, ¿qué va a ir pasando? Cada vez se van a ir apagando más ciudades y más pueblos. Por ejemplo, en el caso de Movistar, hay pueblos, no me acuerdo cuál es, uno en el estado Falcón, que el año pasado 2 o 3 veces les robaron la radio base completa. No contento con robarla, la quemaron la última vez. Wow. Entonces, esta pequeña ciudad ya se quedó sin telefonía de ellos, hasta que algún día ellos puedan reponer eso, ¿no? Pero lo que hay que decirle a la gente a veces es que la telefonía no es solo telefonía. Tú vives, digamos, en un pueblo apartado, tú vives de repente en Choroní, por decir algo, la telefonía de Movistar, o de Digitel, o de MobileNet, usualmente son las 2 primeras, es la que lleva la conectividad para el banco, para la farmacia. Es decir, ya la banca deja de funcionar en esos sitios porque no hay telefonía móvil que les permita manejar la información financiera. Entonces terminas dejando a la gente de pueblos y ciudades, no solo sin conexión móvil, sino sin servicios de banco, de farmacia, de grandes cadenas, de todo lo demás. O sea, esto es un problema muy complejo. Sí. Y ya van 2 años congelándola así, o sea que lanzo a prueba el aumento, Conatel lo dice. De hecho, la última vez arrancó MobileNet de primero y lo congelaron después cuando arrancaron las otras, ¿no? Así es. Estamos conversando con Iván Méndez, quien es director de opinión y noticias.com y coordinador de comunicaciones de la Internet Society de Venezuela. Iván, una cosa, porque lo que pues llama más la atención y también pues asusta es el hecho de ¿cuánto tiempo puede pasar con el estado de la estructura de telecomunicaciones en Venezuela así para que no haya un colapso total? Bueno, fíjate, ya en este momento ya atravesamos lo que yo llamé el año pasado la era de la canibalización. Es decir, se dañaba un equipo y que no podías reponer, pero bueno, lo desarmabas en el departamento técnico, con eso reparabas varias cosas, ¿no? Decodificadores, antenas. Ya ese momento ya lo pasamos, ya estamos más allá de ese momento. Porque ellos, como no han recibido divisas, realmente han estado sobre la marcha, sosteniendo la red principal funcionando y tratando de reponer los equipos de las radiobases que han sido vandalizadas, ¿no? Entonces, si tú me preguntas por el apagón, pues yo diría que ya en este momento debe haber gente en varios estados del país que lo tienen. ¿Y ahora cuánto va a tardar a llegar a la ciudad? Bueno, va a llegar paulatinamente. ¿En qué sentido? En lo que te dicen muchos de tus usuarios. Bueno, pero a mí Movistar no me funciona, o Digital se me cae y no tengo señal. Exactamente. Eso es porque no puedes reponer equipos, no puedes hacer crecer la operación. Y súmale otro más. Una de las 2 operadoras, bueno, ya las estamos mencionando, Digitel, sí, invirtió en una red para 4G muy avanzada, LTE. Así es. ¿Y qué pasó? Como no le daban divisas y el Estado no permitía tampoco importar, porque no podemos olvidar
que sigue abierta, sigue vigente la ley de ilícitos cambiarios, ¿ok? No es que tú eres un empresario y tú no puedes salir a importar con tus dólares al precio que anda, ¿sabes? ¿No? Circulando, exactamente. Ajá. Entonces ellos tienen esa otra limitación como corporación. No es que tú puedas agarrar, bueno, me traigo dólares de afuera, no, porque hay una ley. Claro. Tiene que ser dólares a una tasa determinada. Entonces, ¿qué pasó? Lanzaron la red 4G, pero no había equipos para usarla, porque nadie estaba importando teléfonos. Entonces tenías una red prácticamente allí, pero sin uso, porque muy pocas personas tenían terminales 4G. Y te puedo decir algo más, súmale que la tasa de robos de móviles mensual andaba como por 350 el año pasado, no sé cuál será el número ahorita, solamente en la ciudad capital. Exactamente. Entonces, antes yo recuerdo en la época en la que nos emocionábamos cuando llegábamos a ciertos rincones del país y nos impresionábamos porque llegaba la señal cuando hacía un tiempo después no llegaba, y hoy en día entonces esa misma emoción pero en sentido completamente contrario, es decir, negativo, lo vamos a sentir al llegar a ese punto y no encontrar señal simplemente porque nos estamos quedando sin señal en lugares en los que lamentablemente ya no se pueden reponer los equipos. Exacto, por ejemplo, cuando me llamó la productora de ustedes y me dijo para hacer la entrevista, yo tuve que irme de mi casa, porque en la zona donde yo estoy ya no está cubierta, ya dijiste, falla demasiado. Imagínate. Entonces, entonces yo tengo que irme a la sala de mi casa, sacar la mano por la ventana y empezar a cazar la señal. Bueno, tú y yo seremos vecinos, no de la misma ciudad, pero seremos vecinos entonces, Iván. ¿Por qué? Porque también sacas la mano por la ventana. Yo tengo que hacer, sí, magia. Y bueno, mi mamá nunca la puedo contactar en su casa porque la llamo y no cae, nunca. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viviendo en carne propia. Sí, mira, y para cerrarte, no sé si lo puso Gabriel en el artículo de Contrapunto, o sea, este año el vandalismo en las estaciones subió 58%. Sí. Solo en Movistar. Y hay casos dramáticos en donde, por ejemplo, ellos mandan, porque sabes que estas son empresas tercerizadas las que les hacen el soporte de eso. Ajá. Han llegado al sitio y los que van a reparar las antenas terminan siendo robados. Imagínate. Y eso sin hablar, y esto ya es un tema aparte porque es otro tipo de telefonía y es otra empresa, sin hablar de la cantidad de veces, por lo menos aquí en Maracay, que se escucha que se roban los cables de CanTV en diferentes zonas, sectores, sectores. Que dejan sin servicio de dejan internet, sin servicio de telefonía alguna de cable, a diferentes sectores. Por lo menos aquí ha pasado muchísimo. Es el mismo fenómeno, mira. Sí. Es todo, es vandalizada las tres operadoras, incluyendo CanTV e incluyendo las compañías de cable, porque se busca el cobre. Pero yo he visto fotografías que ellos me han mandado en reportes, porque ellos nos reportan cada 2 meses a la prensa, y ves que, por ejemplo, llegan, rompen una tanquilla que está debajo de un puente, baja 15 metros, llegan, se llevan el cable y cuando rompen y ven que es fibra, igual lo destruyen, lo dejan ahí porque eso no lo pueden vender. Claro. Ahora, hay otro fenómeno, que ese no está totalmente validado, pero sí el año pasado escribimos sobre eso, que es que han surgido pequeñas empresas que han traído la tecnología para recuperar la fibra óptica cortada. Entonces se habla que se ha generado un mercado secundario de fibra óptica también. Y tú te dirás, pero bueno, ¿para qué? ¿Quién usa fibra óptica? Es decir, eso es para las compañías de teléfono. No, resulta que las compañías grandes, las universidades, para sus redes internas, todo el mundo usa fibra óptica, todo ese tipo de instituciones. Entonces hay un mercado paralelo también de fibra óptica que se suma a la tragedia de los cables que estabas comentando hace rato. Qué impresionante. Entonces va a ser parece una historia de no acabar hasta que se tomen las medidas pertinentes. Iván, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde podemos conseguirte en las redes sociales para conocer tus impresiones sobre estos y otros temas? Gracias por entrevistarme. Mi red social, o sea, en Instagram, en Twitter y en Facebook soy @Iván, la letra X y la palabra Caracas completo. Iván por Caracas. Iván, muchísimas gracias. Era Iván Méndez, coordinador de comunicaciones de Internet Society Venezuela, hablándonos de la terrible situación. Creo que utilizó la palabra tragedia, la tragedia de telecomunicaciones que estamos viviendo. Y hay que llamar también a la reflexión al ciudadano común que pareciera siempre querer pues tener las cosas, las mejores cosas, por el menor costo, ¿no? Y aunque pareciera natural, sí, pero en cosas como esta, en el pagar servicios de telecomunicación que pueden incluso salvar una vida.
Creo que deberíamos tener mayor conciencia en este aspecto. Mira, Vladimir, la semana pasada justamente sostenía una conversación por Twitter con Hugo Londoño, @Huguito, quien es también entendido en la materia de las telecomunicaciones, y hablábamos de lo lamentable que era que no hayan permitido que subieran los precios en las empresas, porque nosotros somos los que vivimos las consecuencias de eso. Y precisamente alguien respondía a la conversación y decía, para mí se pueden ir bien lejos, porque de pagar 290 bolívares, que son, es que Imagínate que 290 bolívares. Ni un caramelo. Ni un se puede caramelo comprar con cuesta eso. 290 bolívares. De pagar 290 bolívares sin ningún aviso, estoy pagando 15.000, que no es, bueno, no voy a decir cuánto es, pero ya, no es ni uno. Y no puedo enviar mensajes, estoy en el plan básico. Esto es simplemente consecuencia, no de la mala praxis o que la empresa esté haciendo algo incorrecto, es que no puede reponer su servicio, no puede reponer sus equipos. Así es.